Saludos, tripulación, sean bienvenidos a un episodio más de Al Abordaje. Yo soy el capitán Miguel Bocanegra y conmigo está la capitana Emily. ¿Cómo estás, Emily? Muy bien, muy feliz de estar aquí de nueva cuenta, por fin. Ya, por fin. oye, ya era hora. Y mira, estrenando microfonito y toda la cosa, porque se me quejaron mucho de que no nos escuchábamos bien en los episodios pasados. Ya sé, yo quise hacerlo esto un poquito más sencillo, pero pues ya vi que no puedo. No pudimos hacerlo más sencillo, entonces ahora hay que hacerlo ya un poquito más pro. Ya tenemos aquí los micros, ya tenemos acá la consola, ya tenemos la pantalla acá de este lado, tenemos el audio de ahí. No es cierto. Y tenemos producción, tenemos a producción aquí con nosotros. Ya tenemos producción, tenemos también alguien que va por las chelas acá de este lado. No es cierto. Grosero, o sea, no tenemos ni 2 minutos. ¿Ni 2 minutos de qué? Y ya están... Tú cállate que estuviste en las Uruapas. Por cierto, ¿cómo te fue en Europa? Cuéntanos. Muy bien. Queridos míos, ¿Vamos a poder poner alguna foto o algo de donde estás en el barco? Sí, claro. Okay. Me subí a un tour de barco pirata ahí en Roquetas del Mar, en España. Roquetas del Mar en España. Te amo, España. Nos trataron muy bien. Cosa bonita, cosa preciosa. España de mi corazón. Allá en Almería tuvimos chance de estar en la playa, tomar algunas fotos y beber mucho y... Bueno, sí, eso, pero cuéntanos del barco. Cuéntanos del barco. El barco pirata, ¿no? Sí, la verdad es que vale mucho la pena el paseo que se da uno en el barco. Me gustaría que hubiera un poquito más de producción orientada a las personas adultas, ¿verdad? Pero era para niños. Sí, la dinámica de piratas era más un poquito para niños, pero no me quejo de las bebidas, ¿eh? O sea, ibas en el barco y adentro había un bar y te estaban sirviendo bebidas y había grog. No, había cerveza. Ok. Y algunos coctelitos. ¿Cuál cerveza está? ¿Estrella Galicia? Mira. La 1900. En ese momento me tomé una cerveza Alhambra, si mal no recuerdo. Alhambra, ok. Porque ahí está cerquita Granada, ¿no? Ok. Entonces, Aguas que va a explotar. Ay, capitán. Es que hace mucho que no grabábamos, entonces tenemos que sacar los chistes. Los chistes de papá, ¿verdad? Ajá, correcto. Bueno, y luego, o sea, adentro está en el barco, tienen, ¿qué? O sea, tripulación caracterizada de piratas y todo. Algo así, ajá. O sea, más o menos como lo del Marigalante, lo que pasa con el... digamos que, o sea, como que sí haría falta un show o algo parecido, pero la verdad es que el Anne Bonny 1, que es el barco en el que me subí. Se llama Anne Bonny 1. Es una goletita, entonces el espacio es pequeño. Okay. Y el recorrido es de 1 hora, entonces no es tanto tiempo. Okay. Es nada más como para echar el paseíto, pero con ambiente pirata, ¿no? ¿Hay música o algo que pongan o nada más es lo que... el ruido del mar? No, ponen musiquita de fondo. ¿Y música pirata? ¿El tema de Piratas del Caribe cuenta? Ok. ¿Nada más? ¿El tema de Titanic? No mames. ¿Qué estaban esperando? Digo, creo que es lo último que quieres escuchar, pero es que... En un barco lo último que quieres escuchar es la música de Titanic. Claro, pero es que a lo que yo entendí, es como que ponen canciones temáticas de barcos en general. Ok. Ajá. No sé, o sea... No quiero hablar mal de los chicos, pero si le pudieran poner un poquito más de cariño, no sé cómo decirlo. La verdad es que el staff es súper amable, nos trataron muy bien. Obviamente nos vieron y ¡ay, qué bonito tu disfraz! Y yo así de... O sea, porque tú ibas caracterizada. Sí. Ibas así. No es un disfraz. Pero bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, ¿no? Oye, ¿y estabas con tu copili? No. ¿No fuiste con tu copili? Se me olvidó ese día en el transporte. En el taxi que nos llevó llegas, a Roquetas del Mar. Te dejan, te subes y te regresas y está todavía el auto ahí. No. Contratamos o sea, un se taxi. te olvidó y se fue a la verga. Bueno, no. A la verga, que es el palo más alto del barco, pues, hombre. O sea, no, el taxista. Ajá. Se quedó mi copili ahí. Ajá. Y de hecho se quedaron algunos otros accesorios también por las prisas y demás. Ok. Pero como fue el mismo taxista que regresó por nosotros, entonces pues, o sea, no me preocupaba que se hiciera perdedizo. Ok. Que por cierto, ¿ya vieron? Tremendo copili.
Miren, nada más, si quieren algo así por el estilo o algo como estos anillos que tengo yo acá de este lado, el verde, el rojo, por favor vayan y échenle un grito a nuestros amigos de Nice Wicca con Fabi. Fabi es una persona súper amable, su marido también. Fabi, bebé de luz y amor. Ajá, y ella hace este tipo de joyería y muchas otras cosas más. Si quieren empezar a mejorar su atuendo pirata, este es el momento. Bueno, su joyería pirata. No Yo creo atuendo. que vamos a dejar las redes de Fabi aquí. Vamos a dejar las redes sociales aquí y pues bueno, vamos a empezar también con los patrocinadores. Ya no es patrocinador todavía, pero en eso estamos, ¿ok? Patrocínanos, Fabi. Mientras vamos con la guarida del pirata, ya saben que somos los distribuidores oficiales de todos los juegos que trae Firelock Games. Blood and Plunder, Oak and Iron, Scurvy Dice, Port Royal. La verdad es que nos está yendo muy bien con esos equipos y pues bueno, ellos son parte de los patrocinadores. Y también Teacher Sylvia and Friends, clases de inglés con certificación Cambridge. Y pronto, todavía no abrimos las clases de chino, ya merito. clases de dibujo en chino. No, las de dibujo ¿cómo no? son en español, capitán. Chingada. Las clases de dibujo pueden ser presenciales o en línea. Ajá, en español. O en Spanglish si quieren. En Spanglish. Y tenemos español para extranjeros. Si ustedes conocen a algún extranjero que tiene ganas de hablar español, mándenlos con Teacher Sylvia and Friends. Ahí están las redes también. Eso También van a espero. aparecer aquí, sí, van a aparecer las redes, por eso no vamos a publicar esto mañana. Me tengo que descansar. Cap, hablando de cuestiones varias, vamos a leer algunos comentarios de los episodios anteriores, Me encantaría, pero no los traje. Bueno, si Sí, yo me encargo. Queridos míos, estamos preparando cosas increíbles para ustedes. ¿cómo qué? ¿Cómo qué, capitán? ¿Cómo qué? Bueno, pues tenemos, primero que nada, formamos parte de una caravana pirata que trae todo lo que se puedan imaginar. Traemos combates con espaditas de esponja para que no se me maten. Traemos brujería y esoterismo. Traemos pintacaritas, traemos animales exóticos. ¿No saben qué bonito es ver a los piratas paseando con las serpientes aquí? Manche, eso está genial, la verdad es que Sí. yo te voy a ser sincero y completamente honesto, nunca había querido tocar víboras, serpientes, la verdad es que no era algo que me llamara mucho la atención. Ajá. Pero a partir de que estamos trabajando con José, Ay. los bichos de José, Llamamos Hoshi. me aventé a que empezara a tocar a las víboras y la verdad es que no se siente mal, se siente chido. Yo les voy a decir que yo jamás, a mí me gustan mucho los arácnidos, desde siempre, pero yo jamás hubiera pensado tener una arañita de mascota, ¿me entienden? Ahora tengo una tarántula, gracias a Hoshi. Y No manches. es mi bebecita preciosa. Todos los días voy, le hablo, le doy los buenos días, le doy las buenas noches y, o sea, yo jamás hubiera imaginado algo así, ¿no? Pero José me dijo, mira, este es para ti y yo así de, ¡ay, qué bonito! José, te amo. Y pues bueno, ahora sí vamos a ver, José, te amamos. Y ahora sí vamos ya, gracias por alargar este pedo, capitana. Vamos con los comentarios del último episodio, que es el episodio número 3. Si no mal recuerdan, fue el episodio en donde hablamos de lo que comían los piratas. Tenemos aquí Posadas, Fernández, David, Axel, supongo que es Daxel, nuestro Supongo que amigo, sí. nuestro compañero pirata ¿Capitán Daxel. Sí, nuevo episodio, lo esperaba con ansias. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por seguirnos. Ibizarcani, ajá. Yo aquí preparando y comiendo dumplings. Ok, hay que admitir, ¿los dumplings te gustan? Sí te gustan. O sea, Pero la verdad es que la vista no es tan agradable, ¿estás de acuerdo? O sea, que pareciera como un pedacito de rata y... no, eso sí, ya me acaba de arruinar los dumplings, ya, gracias. Y contesta también nuestro compañero Ángelo Morelia. Angie, hola Angie, ¿cómo estás? Ahora sí, a comer una ratita bien Agustín Lara, dice. Ay, Imagínense, pero bueno. sí, ese día casi me guacareo. Sí, la verdad es que sí estuvo, si no mal recuerdan, estuvimos hablando de ahí de lo que comían algunos de los piratas en aquella época y no era muy agradable. Pero bueno, en esta ocasión vamos a pasar a otro tema. ¿A qué vamos a pasar? Cuéntanos. A un tema bastante escabroso, Cap. Mm.
Y es que usted sabe, o sea, a veces en los medios tenemos como la romantización de la piratería, ¿no? Del oficio que ya habíamos platicado en episodios anteriores. Así de, no, sí, los piratas, la libertad y la fregada. La cuestión es que, también lo hemos abordado muchas veces, había que tener bastante disciplina dentro de un barco. Sí, y se manejaba mucho la democracia también dentro del barco, disciplina y democracia. O sea, las sociedades piratas, grandes, pequeñas, o en un barco o en una flota, eran sociedades bastante organizadas. Y como buena sociedad organizada, había castigos para los que no seguían las reglas. Es correcto. Entonces, precisamente de eso se trata el episodio de hoy. Vamos a hablar de algunos de los castigos que tradicionalmente utilizaban los piratas o que usaban los piratas en esa época. Normalmente era cuando querían darle un mensaje a la tripulación, o sea, no castigaban nada más por castigar, por lo menos no todos. Cierto. Pero es cuando querían darle alguna aviso, alguna... querían poner un ejemplo al resto de la tripulación. Entonces, cuando alguien hacía algo en particular, entonces se le castigaba de distintas formas. Y de acuerdo a lo que había hecho, o sea, no voy a decir a estas alturas de la vida que los castigos eran justos, porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero chicos, o sea, recordemos que los piratas eran criminales. Los que hay aún todavía lo son. Sí, totalmente. O sea, los criminales no se andan con juegos, chicos. Ajá. Y justamente cuando estábamos haciendo esta investigación, dice el capitán, la ley se escribía con sangre. Vaya, creo que actualmente los podríamos comparar, valga la redundancia, la comparativa, valga la comparativa, con alguno de los o con alguno de ese tipo de cosas. ¿Qué? Ya, no hablamos suficiente. Bueno, ok. El chiste es que era pues algo muy parecido, ¿no? Era una sociedad que no veía leyes, que tenían sus propias leyes, pero aún así dentro de esa misma sociedad ellos impartían su propia ley. Entonces, y eso es lo que me llama mucho la atención de esto, ¿no? O sea, no solamente es el castigo de te portaste mal y toma por venganza. Era una enseñanza, era un mensaje para toda la tripulación y para todo el gremio, así de, haces esto, te va a pasar lo otro. Y no es pregunta, ¿no? Hablando de preguntas que nadie entiende, ¿ya vieron que el capitán se quitó la barba? Oh, tenías que hacerlo notar. Tú cállate, producción. Parece un pollito, ¿a poco no? Soy Miguel, en este episodio voy a ser Miguelito. Miguelito Bocanegrita. Miguelito y no por lo que estás pensando, estúpido. Pero bueno, el chiste es que en esta ocasión les vamos a traer, ¿cuántos son? Son 10 castigos que utilizaban de manera tradicional los piratas. El primero de ellos era una tortura, era más bien como una tortura psicológica. Se le llamaba el abandono o el marooning. ¿En qué consistía esto? Dependiendo de lo que hubiera hecho esta persona, lo llevaban a una isla desierta y lo dejaban abandonado. Eso lo escuchamos hay que mencionarlo en Piratas del Caribe. Sí, claro. Cuando se supone que llevan a Jack Sparrow y lo dejan en una isla, bueno, pues eso sí era real. Lo abandonaban, muchas veces lo llevaban en un bote, remando hacia la isla. Es que desde ahí empezaba la tortura, ¿no, Cap? O sea, así de ahí está el bote, órale. Sí. En ocasiones lo llevaban, porque un barco pirata tampoco iba a perder un bote. Un bote, sí, claro. Entonces normalmente lo llevaban, pero desde ahí ya era la tortura de, no manches, me van a dejar en esta isla, o sea, vayamos a aquella época, estábamos en el mar, podría ser en el Caribe, podría ser a lo mejor en una parte del Mediterráneo, como lo pudiste constatar tú, pero ¿cuántas islas realmente no conocemos todavía, ¿no? Que son islas desiertas que no sabemos ni siquiera que estaban, o a lo mejor era nada más un montículo de arena. Sí, un islote ahí infértil, ¿no? Entonces iban y los dejaban ahí. Obviamente sí había ocasiones en la que, como en la película, sobre todo lo mencionamos porque es la referencia, sí les dejaban una pistola con un solo tiro. Había ocasiones, eso era una especie de
tenerle un poco de complacencia, no, No, piedad. piedad, eso, muchas gracias, un poquito de piedad, decirle, ok, te vamos a dejar, pero ¿qué crees? Aquí tienes esto, tienes una sola bala, tú sabrás lo que haces con ello, y no creo que se iba a poner a cazar. No, pues no. Porque además ya dijimos, ¿no? Que los animalitos sabor a plomo, pues como que no. También en ocasiones les dejaban un poco de agua, les dejaban una cantimplora pequeña. O licor, ¿no? O con algo de agua o con algo de ron a elección. Pues bueno, obviamente era para poder subsistir un poco. Qué piadosos los manos. Bueno, sí, pues es que era el castigo, ¿no? Pero bueno, o sea, también no te ganabas esto nomás porque sí. ¿Qué tipo de ofensas eran las que generaban esto, Cap? Eran normalmente ofensas graves hacia la tripulación, hacia el barco o hacia el capitán. ¿Qué podría ser una ofensa grave? No seguir el código. Prácticamente todos los barcos tenían un código. De los más conocidos está, por ejemplo, el de Bartholomew Roberts. Pero cada barco, cada capitán, cada tripulación tenía su propio código. Entonces tenían que seguir eso. Si te salías de alguna de las partes, algo de lo más grave era, por ejemplo, apostar. Dentro del barco no se podía apostar. Precisamente. Entonces, podían jugar, podían hacer lo que quisieran, pero si apostabas iba a haber algún tipo de fricción con alguno de la tripulación. Entonces definitivamente por eso es que era uno de los castigos graves. Otro de los castigos graves era no tener bien limpia la pistola o el sable, y no porque se bañaran o no, sino porque tenías que estar listo para cualquier tipo de eventualidad. Entonces eso era otra de las faltas o de las ofensas graves que podían tener, y eso iba hacia el marooning. Incluso hay algunas bandas de metal pirata que tratan esto en sus canciones, ¿no? Sí, vaya, están los de Kill Howling, están los de Hailstorm, casi todos tienen una canción que se llama Marooning. Es como de los más populares, de los castigos más conocidos. Pero, ¿qué le parece, Cap, si hablamos de otro que me gusta mucho el nombre? Venga. Que se llama el gato de 9 colas. El gato de las 9 colas, es correcto. Digo, no sé por qué te gusta mucho. Me gusta el nombre. Yo dije... Sí, no, pero yo conozco un pirata que anda por aquí, que cuando escuche lo que pasaba, pues va a sentir cositas de mujeres. No es cierto, estoy jugando. O quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Esa cara que te hizo creo que no está muy... Mira, está sacando hasta la lengua. Pues bueno, era literalmente el gato de las 9 colas, era un látigo que era de 9 cuerdas, 9 cadenas, y hasta el final o en la punta tenía algunos picos o alguna pieza de metal amarrada. Entonces realmente era un látigo corto. Ajá, y tenía 9 colas, 9 latiguitos, y era pues obviamente para golpear a las personas. Imagínense eso. Que era, lo ponían normalmente a la persona que hubiera hecho la falta amarrada en el palo más alto. En el palo mayor de los barcos. ¿En dónde? Ay, se me fue, ¿cómo se llaman? El mástil, eso, gracias, se me fue, perdón. Ya llevamos 4 litros de grog llevamos en este momento. Pero bueno, en el mástil principal, lo desnudaban prácticamente del pecho, de la parte de arriba, lo amarraban y lo ponían de espaldas hacia toda la tripulación. Y delante de toda la gente, pues empezaba normalmente el quartermaster, que era la persona, o el contramaestre, que era el segundo a bordo. Ajá, el encargado de la disciplina, además, ¿no? Él era el que empezaba a dar algunos golpes. Vamos a mencionar más adelante cuántos golpes, pero normalmente eran 39 latigazos. Híjole, y eso tiene una razón de ser, pero ahorita les decimos. Tiene una razón de ser. Obviamente... imagínense esas piezas, esas cadenas o esas cuerdas que tenían una punta de metal y que estaban golpeando la piel. Digo, de entrada son 9 golpes. Si los multiplicamos esos 9 golpes por 39 veces que lo hacían, no quiero
pensar o no quiero imaginar cómo terminaba la piel de la espalda, completamente hecha jirones. Ay, no, pero eso quizá no era lo peor. No. Lo peor era el remate. Porque bueno, ya estás todo deshecho de la espalda, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, pues seguías siendo útil, tenías que seguir siendo útil, si no, ¿qué carambas estabas haciendo ahí? Porque, perdóname que te interrumpa, era castigo, no era para matarlo. Exacto. Entonces lo estaban castigando, pero seguía siendo parte de la tripulación. Entonces, pues había que curar eso y evitar infecciones o gangrena o lo peor de lo peor, ¿no? ¿Y con qué se curaba eso? ¿Manos con vinagre o con salmuera? O sea, vaya, agua salada, vinagre, y con eso estaban tratando la herida. Obviamente o sea, con eso se cauterizaba, o sea, encima de que tienes la carne viva y la quemas. Mucha gente se desmayaba, muchos hombres se desmayaban. Por el dolor. Por el dolor. ¿Y vamos a poner fotos aquí? No vamos a poner fotos. Ya no, capitán. No creo que pudiéramos No, capitán Miguelito. Sí, sí. Ya se andan albureando aquí los señores y yo, bueno, una damita tan fina como yo. Sí, pirata. Ajá. Y bueno, además también las cicatrices que salían después de que ya se llegaba a curar, todo eso, pues era un recordatorio constante de que, digo, no sé si ustedes se han hecho alguna cicatriz o algo, muchas veces pierde sensibilidad en la cicatriz. Imagínate eso en toda la espalda. Uy. Y aparte quedaba como trepadero de mapaches, ¿no? Trepadero. Está como la palabra esa que dijiste ahorita, ¿cómo se llama? Temboruco. Temboruco. Por favor, coméntenos si alguien sabe qué es un temboruco. Ay. Ajá, por favor, para ver si ya... Para ver si sí es cierto o yo estoy loca, dice. Un poquito. Y bueno, vamos al tercer castigo. Caminar en el tablón. Caminar por la plancha. Por la plancha. También es algo muy difundido por Hollywood, ¿no? Sí, totalmente. Vaya, se tiene referencia de alguna persona en algún barco que llegaron a poner una especie de no barandal, sino como balcón afuera del barandal del barco. Ajá. Para que la gente caminara por ahí, pero los empujaban directamente, o sea, no era una plancha o un tablón. Está muy romantizado en las películas, ¿no? Así de, no, sí, que con la espada, y que no, es así de, ya, te vas a morir, ¡ah! Bye. Normalmente lo aventaban por la borda, o lo iban empujando, o lo mataban adentro y nada más lo aventaban. Esa parte nada más hay referencia, creo que de un barco en donde tenían ese tablón en la parte de afuera de la borda, pero no es algo que sea históricamente correcto, pero lo teníamos que mencionar porque es normalmente lo que pasa en todos lados. En Peter Pan lo sale precisamente. Creo que ¿te acuerdas de la película esta de La Pirata? Ay. ¿No es Julia Roberts? No. Bueno, vamos a poner una imagen aquí. Sí, véanla. Esa película. No me puedo acordar con quién es, pero ya sé cuál dice. Creo que en inglés se llama Cutthroat Island o algo así. Algo así. Ajá. Pero en español le pusieron La Pirata. También sale en esa parte. No recuerdo si en la princesa y el pirata sale algo, ¿no? ¿Verdad? No. Solo lo cuentan. Solo lo platican. Solo mencionan. Okay. Pero también en Piratas del Caribe, ¿no? Piratas del Caribe, cuando está, creo que Jack Sparrow lo avientan por ahí. No, es esa mujer, Elizabeth Swann también la avientan por ahí. No, Jack Sparrow es el que se avienta una vez que se cayó ella, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Así es. Bueno, eso no hay como que no es un castigo. Además, Geena Davis, gracias. Geena Davis, gracias sí. Producción, como siempre, no fallas. Muchas gracias, producción. Sí, vamos a aparecer aquí, bueno, ya apareció aquí la imagen. Pero bueno, siguiente castigo, capitana, ¿quieres mencionarlo? Uy, te voy a dejar uno en particular para que lo digas tú, Sí, ya sabes cuál es, entonces síguele. Bueno, vamos a hablar del keel-hauling. Del keel-hauling, o... ¿cómo se le dice? Pasar por la quilla. Este es de los más escabrosos, creo yo, pero también de los más, quizá, rápidos. Es que
Es brutal, es brutal. No sé si ustedes saben lo que es. ¿No tenemos un barquito acá para mostrarle a la gente lo que varios. es la quilla? Algo, o sea, sí, pero uno chiquito para que pueda traerlo para acá. ¿Vas a hacer que me mueva? Sí, voy a hacer que se mueva. Mueva los pies, capitán. Tenemos aquí un barquito. Ándele. Okay. Enséñele, por favor. Aquí no se ve tan no, porque está muy grande el barco. Enséñele, por favor, a nuestro público cuál es la quilla. Ok, obviamente este barco está plano porque es de un juego de mesa, pero la quilla es la parte de abajo del barco, ¿ok? En donde normalmente pues es como el almacén, el lugar de almacenamiento del barco. Como la pancita de abajo, pues. Ah, exactamente, que es lo que ayuda a que el barco flote. Ajá. Entonces, esa es la quilla. Esto era más bien, no era como un castigo, sino era más bien como una sentencia de muerte. Sí, o sea, ya era así de ya te vas a morir, pero te vas a morir bien. Au. Au. Te vas a morir bien muerto, oiga. O sea, era una de las grandes penas capitales, ¿no? O sea, sí, ¿qué era? Esto era sobre todo por algún motín o si alguno de los piratas hubiera matado a algún compañero o a alguno de los que tenían una función en particular en el barco. Digamos, los rangos mayores, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era esto? Se amarraba una cuerda por la parte de abajo del barco. Bueno, ya la tenían desde que zarpaban. ¿Cómo le habrán hecho para pasar la cuerda? No lo sé, fíjate, pero yo creo que cuando estaba detenido el barco, alguien pasaba por debajo. ¿no? Por debajo y la ponía ahí. El chiste es que había una cuerda que pasaba por la quilla, que pasaba por debajo del barco, y la tenían amarrada de los dos costas, de babor y de estribor. Y yo creo que siempre estaba ahí, ¿no? Tenía que estar ahí, sí, a menos que se hubiera roto la cuerda. Pues lo que hacían es que amarraban a una persona de un lado, la tiraban al mar y del otro lo jalaban. Entonces lo jalaban lo suficientemente fuerte para que se fuera golpeando o arrastrando por debajo del barco. Y me podrán decir, bueno, pues eso qué, o sea, sí, lo de la respiración está cabrón, complicado. Sí, o sea, te ahogas de ley, pero bueno, dices, bueno, a lo mejor alguien estaba muy bien entrenado y sobrevivía a eso. Correcto. Pero, o sea, ¿ustedes creen que las pancitas de los barcos son suavecitas? No, mis vidas. O sea, están como afiladitas, ¿no? Esa es una. Otra. Ajá, correcto. Kilos de percebes y otros moluscos y conchitas y cosas que se atoran en la quilla de un barco, pues era como embarrar la cara contra el empedrado. Sí, le ponían plomo a la persona para que se pudiera hundir y pasar por debajo del agua y que no pudiera flotar, digámoslo así. Ni zafarse de tan cruel destino. Era como navajas, los percebes, las conchas que estaban en la parte de abajo de la quilla. ¿Por qué? Porque normalmente se juntaban, el barco estaba normalmente ahí en el mar y era algo que son seres vivos, se iban poniendo y son las famosas estas conchitas, ¿no? Que se iban poniendo ahí en el barco. Ese era uno de los castigos. Si salías del otro lado, o sea, si alcanzabas a salir por el otro lado y que no te ahogaras, salías hecho jirones, ¿no? Y era de la proa a la popa, o sea, no se crean que... No, era de babor a estribor. Ajá, pero... Si de plano lo que habías hecho era haber matado a uno de los oficiales del barco, lo hacían de proa a popa. O sea, podía ser peor. Podría ser peor todavía. El castigo no tan malo era de babor a estribor. Y el castigo ya así como para decir, de esta no te salvas, era de proa a popa. Definitivamente los barcos eran más largos que anchos, ¿vale? Entonces, y si era un barco, hemos mencionado barcos como por ejemplo el sloop, que es la balandra. Hay otros barcos que son bergantín, la fragata, el galeón. Entonces la goleta. La goleta, mientras más grande el barco, pues obviamente era mucho más largo. Imagínense de un galeón. ¡Uy, qué miedo! Okay. Pero bueno, o sea, esto es escalofriante, pero pues ya, o sea, hacías la morición y se acabó el dolor, ¿no? No como en la ley de Moisés. Ah, la ley de Moisés.
Cuéntanos de la ley de Moisés, por favor. ¿Esa es de la que quiere que hable? No, yo quiero que hables de la otra. ¿De cuál otra? Bueno, no, ahorita. Espérate, quiero que hables de esta. Esta la vas a decir tú. ¿Por qué yo? No, pues te va a tocar a ti. Esa te toca a ti, esta a mí, esta a ti, esta... Ah, no me lleva la verga. No, de hecho sí. De hecho sí. Bueno, vamos a hablar de la ley de Moisés. Los piratas normalmente no creían en un dios, no tenían a algo en lo más allá que ellos creyeran. Sin embargo, a este castigo se le llamaba así para darle una especie de interpretación, ¿cómo decirlo? Religiosa. Pues sí. Como de profecía o algo por el estilo. Digamos como o sea, a lo mejor es un poco reduccionista el término que voy a usar, pero superstición. Es como algo de superstición. Sí, digo, porque realmente así que ustedes digan, ¿qué religiosos eran los compas? Había uno, ¿quién era? ¿Bartolomé Roberts? ¿O quién era? ¿El que leía la Biblia los domingos con su tripulación? Ah, sí. No recuerdo exactamente quién era, pero sí había uno que leía la Biblia. O sea, bien malditos toda la semana y los domingos, ahí todos leemos juntos la Biblia, por favor. Pero bueno, no todos eran así. No todos eran creyentes en eso, pero sí querían ponerle este nombre para que fuera algo como si estuvieran hablando de la Biblia. Y la idea era que se tenían que dar 39 azotes. Eran 39 latigazos con el gato de las 9 colas que mencionamos hace rato o con un látigo normal, pero tenían que ser 39, porque en los 40 ya podían matar a la persona. O sea que el cuerpo humano solo aguanta 39 latigazos. Pues dicen que, según ellos decían que a los 40 ya te morías, en 39 no. Pues por eso es que en el látigo, en el castigo de el gato de las 9 colas, era 39 golpes, porque a los 40 ya te morías. Entonces... no, gracias, no, o sea, pero bueno, o sea, también no te lo ganabas nada más por tu linda cara, ¿no? O sea, esto también tenía que ser una ofensa grave. También era una ofensa por traición o por alguna cuestión mucho más complicada o en contra de la ley que ya existía en el barco. Y bueno, ellos estaban como creando una ley sagrada, era su propia ley sagrada, y no solamente castigaban a un hombre, sino como que reafirmaban una nación, la nación pirata. Ese era lo que decían, y por eso le decían la ley de Moisés. La ley de Moisés, qué miedo, o sea, imagínense así de, bueno, te portaste mal. No vamos a matarte, pero sí vamos a dejarte en la espalda como hecha girones, sí, pero nada más 39 veces. Nada más, porque no somos 40. Muy piadosos. Es claro, porque en los 40 ya te mueres, entonces nada más eran 39. Y bueno, ay, la pata mucho. Pues ahora vamos a pasar al ser ahumado o asfixiado, y se le llamaba smoked o sweated. Sweated. Sí, porque sweated es sudar, y sweet es dulce. Sí, exacto. Sweated. ¿Okay? Teacher Silvia, digo. Y recuerden sus clases de Teacher Silvia. No todas los castigos necesitaban sangre, no todos tenían que ser tan sangrientos o exponer huesos o abrir la piel. No. ¿Qué hacían? O darte una de estas y que te vaya bien. Exactamente. ¿No? Entonces, muchas veces era un ataque como psicológico. Ajá. Lo que hacían era encerrar en uno de los lugares más, que obviamente que no tuvieran ningún tipo de ventana, ningún tipo de ventilación. Ajá. Normalmente era el almacén del barco, y lo que hacían es que ponían a lo mejor una cubeta con carbones, y ahí mismo iban echando ramas secas, lanzaban tabaco húmedo, ponían alquitrán, lo cual hacía que hubiera un humo muy denso y muy tóxico. La persona estaba ahí y estaba tosiendo prácticamente todo el tiempo. Sí, ahogándose. Se estaba ahogando, y esa desesperación de no poder respirar psicológicamente afectaba a cualquier persona, ¿no? Sí. O sea, eso es tortura física y psicológica. Y es correcto. O sea, y había gente que no salía de esa, porque pues los pulmones se les llenaban de alquitrán, ¿no? Había ocasiones en las que los piratas podían morir,
por ese castigo. Sin embargo, lo que se esperaba es que nada más tuvieran afectaciones en los pulmones. De por vida, nada más. Ajá, de por vida, obviamente. Imagínense estar encerrado. ¿Cuántas veces no hemos... bueno, no sé si tú cocines, mi estimada capitana. Sí, por supuesto. Sí, bueno, soy gran fan. has preparado una salsita así y estás tostando los chilitos. Sí, y estás tostando ahí el sartencito. Y a veces con eso, o sea, imagínate eso, pero como triplicado. Uy, ¿no? No. Los ojos llorando, la garganta completamente cerrada, sin poder ver absolutamente nada por el denso humo. Bueno, era como estar en una tumba, pero sin estar enterrado, ¿no? Uy. Sin respirar, No, y pues teniendo bien esa ahumadito. asfixia. Pero bueno, Como jamón. aquí es donde estos eran exclusivamente castigos. Exclusivamente, Exclusivamente. Ahora vienen algunos de los castigos que tenían, pero que ya eran aniquilaciones. ¿Y cuál sigue, capitana? Es el que quiere que diga, ¿verdad? No, Ah, ese no. Viene Ese te tocó a ti. Bueno, si quieres yo digo este. Bueno, sí, Yo sí, digo sí, el... sí. Ok, va. Y ahí les ya va. yo digo el que él quiere. Ya. El que quiero que digas. Sí, está bien, Porque Miguelito. yo no lo quiero. Está bien, Miguelito, adelante. Ok, es un castigo o era una aniquilación que se llamaba el goulding o la compresión lenta, que pasaba también en el mástil central, en el mástil principal del barco. Lo que hacían es que desnudaban prácticamente a una persona y la empezaban a amarrar con cuerdas. En esas cuerdas metían algún tronco de un pedazo de madera y empezaban a girar ese tronco de madera. Lo que pasaba es que se iba haciendo una compresión completa de la persona. Se iba cortando la piel, se iban trozando músculos, se iban rompiendo huesos. La versión gorda de un squishy. Oh, bueno. Nunca me hubiera imaginado un squishy. Estoy tratando de que la gente esté así de... ¡Ay, tú! ¡Es un squishy! Hay una disculpita. Maldita sea. Es la versión gore, dije. Sí, completamente. De un ¿De un squishy, squishy? la versión gore de un squishy. Haz de cuenta que era como cuando aprietas un squishy y se le salen los ojitos, ¿no? Ajá, sí, Ajá, pero ajá. gore. Pero gore, porque se le salían de a Davis y con todo un chorro de sangre. Bueno, eso pasaba en el cuerpo, pero también en ocasiones lo hacían, además de amarrar a la persona, lo hacían también en el cráneo, en la cabeza. O sea, en la pura cabeza. Ocasiones se le salía precisamente la masa encefálica y los ojos. Unos taquitos de sesos. Unos taquitos de sesos. Era una muerte agonizante porque pues no era una muerte rápida, sino iba siendo muy lenta. Primero lo hacían en el cuerpo y ya cuando querían acabar con la persona hacían lo de la cabeza y lo del cerebro. Y además esto está hiperdocumentado, ¿no, Cap? Sí, es una técnica, de hecho es una técnica naval que se utilizaba en ejércitos para castigar a la gente, para aniquilar a la gente. O sea, no nada más entre los piratas, sino que era una práctica común en la marina, en los digamos. en los ejércitos navales, es correcto. Madre. Sí, necesitamos un trago. Sí. Yo creo ¿Salud? que sí, ese sí estuvo chido. Cheers. Cheers, aquí no decimos nada de otras cosas. ¿De qué cosas, Cap? Nada. Una que empieza con es y termina con col. Mira, voy a mencionar Hay una referencia histórica en donde el cirujano de a bordo Alexander Olivier Exquemelin detalla estos métodos de tortura usados por François L'Olonnais. El mismo método que usaba para mantener unido y a flote el barco podría destruir a los que intentaron destruirlo por dentro. Esta técnica de amarre era inclusive utilizada para, si estaba alguno de los mástiles, amarraban precisamente eso para que no se soltaran, para que si se había roto, lo reforzaban. Entonces, esa misma técnica la utilizaba François L'Olonnais para matar a la gente. Ay, qué bonito. Es correcto. Ahora sí, vas, capitana. Bueno, la siguiente se llama Hanging from the Yardarm. Ya, Tom, pero en español. ¡Colgado de la verga! Es correcto. Cuando digo, esto tiene una referencia histórica, cuando alguien manda a la verga a alguien, es
porque es uno de los palos más altos que hay dentro de el barco. Ahora, ¿cuál es la verga? La verga es el brazo... Producción no está pudiendo. Yo soy la verga, dice el producción. No, producción, no me refiero a eso. ¿Cuál es la verga? Es el brazo horizontal del mástil principal. Es el punto más alto del barco. Entonces, está el mástil principal y... voy de nuevo por la referencia. El capitán fue por la verga. Ya regresé de ir por la verga. Este es el mástil principal, ok. Y este sería este sería la verga. Ok, muéstraselos de frente. Ajá. Ok, sí. Este es el palo horizontal. Entonces este sería la verga del barco. Okay. Entonces, contrario a lo que ustedes normalmente piensan y la razón por la cual me río mucho, cuando los mandan a la verga es ahí. Es ¿okay? acá, ajá, acá. Ese. Acá los están mandando a la verga. Ajá. Es barco, no es barca. ¿Ya ven por qué quería que lo dijera? Ay, no. O sea, esto se usaba como una horca. Ajá. Ahora sí que... Ay, no, ya. Y pues era el equivalente a la horca, pero en la mar, ¿no? Sí, pero no los colgaban del cuello, los colgaban ahí. De los... de cualquier parte. De los pies, de los brazos. Ajá, exactamente. Ajá. Y la cuestión es que terminaba siendo una bandera de recordatorio constante de que esa persona había hecho algo. O sea, porque no solamente los colgaban y ya, ¿no? Ahí quedaban como banderita, no. O sea, cosas horribles podían pasarle a esa gente que estaba allá arriba. De entrada, izarte como bandera ya es riesgoso y ya te lastimas. Sí, definitivamente estar colgado ahí tanto tiempo te puede afectar las articulaciones. Sí. Obviamente estabas expuesto al sol, no era como que, ya se hizo de noche, vamos a bajarlo, no, obviamente lo dejaban ahí. Las altas temperaturas, las bajas temperaturas también le afectaban, las aves podían empezar a alimentarse del cuerpo, llegaba un punto en el que el cuerpo se empezaba a pudrir. Hasta solo ese momento, cuando ya empezaba a afectar a la tripulación de la parte de abajo, era cuando decían, no, ya huele bien feo, ya bájate esa porquería ya de una vez. Pero también, o sea, ese era un recordatorio. ¿Ahora qué pasó? Alguien estaba colgado de la... No sé qué mandó a la verga este. O sea, ya pueden entender el insulto, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se llama? Esa jerga que acostumbramos aquí y en varios lados. Jerga. Era verga. Es la verga, es el Jordan. Ajá. Ok. Bueno, el siguiente esto es algo muy bueno, es como, se llamaba el castigo de Barba Negra, y no es porque nada más lo hiciera Barba Negra, sino porque se volvió una tradición dentro de los barcos, porque efectivamente es algo que hizo Barba Negra. Sí, el niño goth, ¿recuerdan que es el niño gótico de los piratas? Voy a leer esta parte porque esto está bastante bueno. Me gusta la idea. Y como dicen, y cito: nadie lo hizo mejor que Edward Teach. Se cuenta una historia registrada por Charles Johnson que resume su método. Una noche bebiendo en su camarote con 2 de sus tripulantes, incluido su contramaestre Israel Hans, Barba Negra sacó en secreto 2 pistolas bajo la mesa. Sin previo aviso apagó la vela, dejando el camarote en la oscuridad, y disparó. Un tiro alcanzó la rodilla de Hans, dejándolo tullido de por vida, pero el otro disparo falló. Entonces, cuando se enciende la luz, y obviamente, o sea, imagínate que estaba aquí abajo, ¿no? Y hay 2 o 3 personas aquí de tu tripulación, apagas la luz y agarras y tú disparas, ¡pum! Y sin que se den cuenta. Entonces, le dio en la rodilla a Hans, al contramaestre. Obviamente gritó ya cuando volvieron a prender la vela, y entonces dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Y agarra y dice Barba Negra, dice, pues es que esto es algo que tenía yo que hacer para que no se le olvide a la tripulación quién soy.
Ay, perro. Entonces, o sea, es como para, ahora sí que poner el golpe en la mesa y decir, órale, que no se les olvide que estoy loco, que soy yo, que soy Barba Negra y que puedo hacer esto con cualquiera de ustedes. Era un ataque psicológico. Y afortunadamente a este Hans solamente le dio en la rodilla. Sí pudo haberle dado en otro lado. Imagínate. O pudo haber pasado como pasó una vasectomía, mi estimado. Como en aquella escena clásica de Una Nueva Esperanza en Star Wars, ¿no? Entre Han Solo y... ¿Cómo se llama este señor? Guido. Por eso es Hans. Pues sí. Pero él disparó primero. Obvio. Y era Grido, ¿no? Grido, eso. Era Grido, sí. Bueno, ya me acordaba. Ya nos estamos haciendo otras cosas. Perdón, pero él era un pirata espacial, ¿no? Pues por ahí va, sí. Y dicen que no era un castigo, no era justicia, sino era más bien un castigo preventivo. Tenerle miedo a tu capitán. Porque está mal del cerebro. En lugar de confiar en él. Vaya, sí, no, bueno. Y era, en ese momento era un estado de terror en lo que había dentro de la tripulación. Ay, no sé, Cap, yo tengo otros métodos. Bueno, es como todos los métodos que estamos hablando de liderazgo, ¿no? Este era un liderazgo, no sé si lo pudiéramos comparar como un micromanagement. No sé si se puede mencionar así, pero bueno. Bueno, está bien. Producción, dile algo. Tú también. Por último, capitana, dele al último. El borrado del nombre. O damnatio memoriae e pirata. Muchos de los piratas vivían o eran reconocidos por cuestiones de su leyenda, de su legado, de lo que habían hecho, yo supe que hubo un güey que fue y que le leía la Biblia a su tripulación, pero en los domingos, pero además era un ojete y hacía esto. Ajá. Ese era un legado, esa era la historia de los piratas. Lo peor que podría pasarle a un pirata es que lo borraran incluso de las cartas de navegación, incluso del libro del capitán. Si alguien había hecho algo, luego definitivamente podían matarlo o podían dejarlo vivo y aún así haberlo borrado. De todas maneras, si lo dejaban vivo, él podría irse a otras tripulaciones, pero ya no podía decir que venía de la tripulación de Barba Negra o venía de la tripulación de Charles Vane porque si al rato de Jack Graham. Porque si al rato lo cachaban, pues igual va ahí, ¿no? Sí, entonces esta persona lo que hacían es sí existió Charles Vane, el que no existió fue Flint, ese el Capitán Flint, perdón. Ya, demasiado grog, Llevamos 4 litros de grog y algunas cerveza. cuantas ales o algunas cuantas cervezas, pero bueno, el chiste es que esa era la idea que se tenía con damnatio memoriae e pirata, o el borrado del nombre. Borrado del nombre, pues fácil. Entonces, incluso en el mismo libro del capitán podían quemar el nombre de la persona, y si tenía alguna posesión, si tenía incluso algo de tesoro o algo de dinero, no se lo quedaba a la tripulación, lo quemaban o lo tiraban al mar. Híjole, o sea, creo que meterse a este mundo del crimen a veces no es como que te queden muchas opciones, ¿no? Sucedía en ese momento muy en especial por situaciones varias, pero dices, bueno, si ya estoy aquí, pues voy a escribir mi propia leyenda y voy a dejar mi marca en el mundo, que al final muchos humanos queremos hacer eso, ¿no? Entonces el hecho de que alguien diga, no, pues hasta aquí llegó y nadie va a saber tu historia y nadie va a saber que exististe, ¡au! Correcto. Vaya, no solo mataban al hombre, mataban la idea misma de que alguna vez existió. O sea, borrar tu memoria para siempre y por siempre. Ese sí es un castigo bien cañón. Digo, vaya, los 39 latigazos no creo que hayan sido muy sencillos, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que pues ya nadie iba a saber de ti, ¿no? Definitivamente. Sí, entonces, no, o sea, si tengo que aguantar 39 latigazos para que alguien se acuerde de mi nombre, órale, va. Pero tener que aguantar eso y encima que me borren,
Fuertes declaraciones, capitana. ¡Oh, chihuahuas! Y pues bueno, creo que ese fue el último castigo que tenemos el día de hoy para ustedes. No sé si quieres agregar algo más que quieras decirles. Redes sociales van a aparecer de este lado, las tuyas, las mías. Sí, por supuesto. Ahí están nuestras redes sociales, chicos, síganos, yo traigo todo un show de video rol. El capitán tiene unos TikToks maravillosos hablando sobre piratas prominentes que pisaron las costas de nuestro país, y además del código pirata, y además un montón de cosas. Cap, ya no sé de qué tanto habla. Pues de todo lo que se ha relacionado con la historia de los piratas, la verdad está muy, muy, muy entretenido su contenido, vayan por favor. Yo me dedico más al drama de sí, piratas y lo que era. Ay, ¿por qué hace un Peña Nieto, Miguelito? Estoy haciendo un Peña Nieto, ok. Ya no me están tomando en serio, así que yo creo que ya nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Cap? Ya vámonos a seguir bebiendo. Bueno, no olviden seguir a nuestros patrocinadores, La Guarida del Pirata y Teacher Silvia. ¡Ay, no salió de huevo! Miguelito está muy feliz. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.